Entonces empiezas con el algoritmo como tal, y el algoritmo de la multiplicación pues es sumar. Tienes un valor A, tienes un valor de B, tu resultado de la suma, primero le asignas el valor de cero y luego una de dos: o tomas un contador, esa va a ser la primera opción, y igual a cero, y entonces mientras i sea menor que b, a r le vas a asignar el valor de r más a, vas a estar sumando, ahí lo vas a incrementar en uno, y cuando terminas, esto es fin de mientras, y desplegar, ¿no? Bueno, desplegar a r, que es el resultado. Entonces, pues esta no es igual, sino es asignación. Entonces tienes este algoritmo que está definido acá, te dan dos valores A y B, asignas primero esta R, va a ser el lugar donde vas a almacenar las cosas, este I te va a servir como contador para ir contando el proceso, y lo que haces es a R le asigno R más A cada vez, hasta que I alcance el valor de B y termino, ¿no? Entonces mi algoritmo, visto en diagrama de flujo, porque eso es lo que va a ser un ASM, es asignar A, asignar B. Puedo hacerlo por pasos, o sea, después asignar R, que sería el siguiente paso. A R le asigno 0, a I le asigno 0, este sería otro paso. Y luego viene un diagrama de comparación. I es menor que B, y si es menor que B, entonces asigno a R el valor de R más A I le asigno el valor de I más 1, y regreso para acá. Y esto es si esto es verdadero. Si esto es falso, pues entonces desplegar B, y después de esto volver a esta posición. Este sería como el algoritmo humano para hacer las cosas, ¿no? Este no es así, sino tomar los valores y hacer todo este proceso que está acá. Y luego, bueno, después de ver este panel y con lo que vimos en la clase pasada, surge una primera discrepancia, que es que en esta condicional estoy comparando el valor de I y estoy comparando el valor de I también acá. Por lo tanto, esta comparación no puede estar conectada directamente ni a este estado ni a este estado, porque no puedo comparar una variable cuando modifique justamente en el estado anterior esa variable. Por lo tanto, esta no puede ir acá, esta no puede ir acá. Y entonces puedo revisar si es indispensable que ejecute las instrucciones en esta secuencia de pasos. Es decir, si puedo incrementar primero I y después incrementar A sin afectar el funcionamiento del algoritmo, conviene que lo haga, para que cuando yo ejecute esta instrucción, en lo que se asienta el valor y el condicional o el elemento lógico que va a generar esta comparación que está acá funciona, aprovecho ese tiempo para generar esta otra forma que está aquí, esta otra asignación. Y lo mismo con este paso que está acá. Si puedo hacerlo al revés, sin afectar el algoritmo, sin que se afecte el algoritmo, entonces lo hago. Si no es posible intercambiar pasos en la secuencia y necesito que estén justamente en ese orden, no me queda de otra más que agregar un estado vacío antes de ejecutar la instrucción, como sería el caso que está pasando acá. O sea, si no puedo cambiar el orden de estos dos y el orden de estos dos,
Entonces tengo que incrustar un estado vacío acá para poder hacer el algoritmo. Pero en este caso, el algoritmo sí me permite hacer esos cambios, porque da lo mismo que primero asigne el valor de i y después asigne el valor de r. Y lo mismo también acá, da lo mismo que primero incremente el valor de i y después incremente el valor de r, porque en este estado no afecta, no estoy evaluando el valor de i. Entonces los pongo al revés. Y pongo aquí primero el incremento de i. Entonces primero ahí le asigno i más 1 y después hago el incremento de r. Y aquí exactamente lo mismo, ¿no? Pero no estaríamos haciendo lo mismo. Ah, no, olvídalo, nada. R le asigno 0 y ahí le asigno 0. ¿Sale? Entonces, como ya tengo un algoritmo más o menos establecido, que es este algoritmo que está acá, voy a empezar a ver primero cuántas variables tengo. Y en este estado necesito 4 flip-flops, 4 variables, que son las variables A y B, que están almacenadas, la variable R y la variable I, que está ahí. Entonces, para construir la unidad de datos, primero reviso justamente cuántas variables son. Tengo 4 flip-flops, entonces empiezo a colocar los flip-flops que van a almacenar cada una de mis variables. En el caso de programación y programación en C, es el mismo paso que hago al iniciar el algoritmo. Lo primero que hago es decir cuántas variables van a existir en mi función, y a esas variables lo que hago es ubicarles un espacio de memoria diciendo que están definidas, su tipo de definición, que es el caso que tengo acá, y después ya las utilizo. En el caso de la programación en C, los lenguajes modernos de programación ya no hacen esa asignación, sino esa asignación se va haciendo de manera dinámica. Pero como esto va a estar en el más bajo nivel, pues ese paso de asignación lo tengo que hacer a fuerzas. Entonces, primero asigno el valor de i, o como sea. Si digo que este es mi flip-flop i, entonces aquí está d, aquí está q, y todos van a ser con enable y reset. Enable, reset y reloj. Tengo mi flip-flop i. Déjame poner mejor este que sea mi flip-flop a. A va a estar asignándose o sumándose con R, entonces me conviene para fines de dibujo ponerlo por acá. Este es el flip-flop R, y la nomenclatura mejor la voy a usar así para no ocupar espacio. A, esto es R, este es LK, reset, enable, D y Q, este es R, entonces sus líneas. Me voy a ahorrar las líneas de reloj porque todos los relojes tienen que ser exactamente el mismo reloj. El siguiente es el valor de B, y por eso me los pongo aquí abajo, porque B lo comparo con I, entonces tiene que haber un elemento de lógica combinacional que genere esta línea. Entonces voy a poner acá el valor de el flip-flop B, de Q, enable, reset, reloj, y aquí el flip-flop I. Al revés, porque este no le va a hacer nada. Este va a ser el flip-flop I, este va a ser el flip-flop P, de Q, enable, reset, y no me quedó aquí otra más que el reloj ahí, pero bueno, ahí está. Entonces ya tengo todas mis líneas, o tengo mis 4 variables que están almacenadas acá, que son estas 4 que están ahí, y empiezo a ver las asignaciones que le voy a hacer a las variables que están acá. El flip-flop de A recibe un valor externo, entonces, y solo recibe 1, por lo tanto esto va a venir desde el usuario. Y el usuario lo puede meter mediante
la tecnología que yo permita meter valores, que en este caso voy a suponer que son unos deep switches que están colocados en algún protoboard, y entonces el usuario coloca su valor de multiplicación en ese deep switch y se acabó. También el valor de B viene del usuario, entonces esto viene desde afuera, ¿no? Del usuario. Luego empiezo a ver cuáles son los valores que van a tener mis variables R e I, que están acá. R e I, las dos reciben dos valores que son, uno es 0 y el otro es un valor de una combinación o de un valor de una operación en el transcurso del algoritmo. Si este valor es una asignación directa, como puede ser asignarle a I el valor de 0 y asignarle a R el valor de 0, utilizo su línea de reset para poder hacer esa asignación. Es decir, en este estado lo que voy a hacer es prender reset I. En este estado lo que voy a hacer es prender reset 0. Los dije al revés, pero esa es la intención. Entonces, esta asignación que está acá ya la cubrí con los resets que están acá. Y esta línea, por lo tanto, se va a llamar RSTI. Esta línea se va a llamar RSTR. La siguiente cosa que tengo que hacer es asignar, lo siguiente sería de mi algoritmo ver cuántos valores distintos reciben cada una de las variables. Y como ya pasé esta etapa que está acá, ya no necesito ponerle ningún multiplexor a las entradas de mi flip-flop, sino directamente voy a mapear de dónde vienen esos resultados. En el caso del flip-flop de R, esto viene de un sumador al cual ingresan el mismo valor de R y el valor de A que está colocado acá. Entonces, un sumador, voy a poner acá, es un elemento de lógica combinatoria, porque la suma lo puedo hacer con una lógica combinatoria, que entran a su valor A, porque así se llama, dentro del flip-flop entra el valor de A, entra el valor de B, que es esta salida del flip-flop que tengo acá, y su salida S es la entrada del flip-flop R que está colocado acá, donde este elemento lo que hace es voy a ponerle aquí un asterisco. Ese asterisco es S es igual a A más B. Entonces ya cumplo el requisito de hacer esta suma que está acá. Luego a este I que está acá lo necesito incrementar en 1, por lo tanto lo paso a un elemento que lo que haga es sumar 1 a la variable que está acá, y la salida la coloco aquí. Le voy a poner nombre a todas las señales, porque pues, todas las señales necesitan de nombres para poder saber qué son. Entonces, reset A, la señal que genera o que pone este flip-flop en valor 0, en mi algoritmo no es ocupado en ninguno de los estados, ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Si no está ocupado en ninguno de los estados, como es una entrada, la mando a tierra o la mando al valor que impida que sea activo, porque podría ser un reset que sea activo en alto por alguna razón, entonces lo pongo en el valor inactivo de la señal, y este que es B también lo pongo en el valor inactivo que está acá. Ahora, los otros, los enables, que son las 4 señales que me hacen falta, son sumamente importantes, porque los enables lo que hacen son estos valores que están acá. Las asignaciones de variable son la activación del enable del flip-flop correspondiente. En este estado se hace una asignación, por lo tanto, en este estado debe haber un enable. En este estado se hace una asignación, por lo tanto, debe haber un enable. Esta también es una asignación y esta también es una asignación, pero las asignaciones que logro al hacer acá no son asignaciones, o son asignaciones que puedo hacer con el reset, por lo tanto ya están mapeadas y ya están cubiertas.
este es el otro lugar donde hago una asignación, que es el primer instante. Y en este primer instante necesito el enable A. Y en este primer instante necesito el enable B, que es esta señal que está acá. Las otras señales, enable R, es esta, y enable I, están colocadas acá. Y estas no puedo mapearlas a algún lugar en particular porque son distintas en los distintos estadios de mi algoritmo que tengo acá. Entonces ya tengo un primer bosquejo de la primera versión de mi unidad de datos, que es esta. Ahora voy a traducir ese algoritmo que tengo ahí, que voy a tratar de recordarlo, en un algoritmo donde estoy incluyendo las líneas de control para mi unidad de datos. Asignar A y B en realidad se traduce a enable A en alto, enable B en alto. O sea, enable A, enable B. Asignarle ahí el valor de 0 se traduce a activar reset I. Poner el reset R en 0 se traduce a activar reset R. Asignarle ahí el valor de I más 1 se traduce en activar la señal enable I, porque todas las operaciones que involucran el cálculo aritmético ya están previamente sus valores en las líneas correspondientes. Es decir, acá yo cuando actualizo, cuando yo le pongo un nuevo valor ahí, por ejemplo cuando le mando la señal reset I, entonces esta salida que está acá va a tomar el valor de 0, pero inmediatamente, como este es un elemento de lógica combinatoria, en este bus ya está listo el valor de I más 1. Y el enable I lo que va a hacer es formar el I más 1 como el estado actual y tenerlo ya aquí. Y en cuanto se actualiza, ya está inmediatamente el siguiente valor colocado acá. Entonces, ya los estados siguientes, la lógica combinatoria, si es secuencial, ya me permite tener la salida o el resultado listo para ser asignado. Por eso, en estos estados se traduce a simplemente activar la línea de activación, valga la redundancia, del flip-flop asociado a la asignación que yo ya tengo. Si por alguna razón esta no puede ser utilizada en una lógica combinatoria para generar ese resultado, porque el resultado es el resultado de un algoritmo más complejo, entonces empiezo a enlazar máquinas secuenciales o máquinas algorítmicas, y lo que tengo que hacer acá es esperar a que el algoritmo termine, y cuando termine me ofrece el resultado, asignarlo a la nueva variable. Pero eso lo vemos después. Entonces, en esta asignación de reset de R, lo que me hace falta aquí es ponerle enable R. Y este estado de despliegue, pues no he dicho qué es, pero es por ejemplo, si R es un flip-flop o una variable que estoy ocupando acá de manera local para moverlo, puedo mandar esta salida a otro flip-flop o mandarla ¿cómo se llama? Al display de 4 segmentos o lo que sea que yo necesite para poder mostrarlo al usuario final, que es el que está haciendo las cosas. Entonces, pues ya tengo aquí los valores. Me falta todavía este elemento que está acá, que dice que mientras I sea menor que B, yo tengo que estar haciendo la operación. Y alguna vez, en la clase pasada habíamos visto que para saber si esta condición se cumple, esta condición la tengo que verla traducido en una señal que me la dé una lógica combinatoria de mi propio sistema. Entonces, para checar si B es mayor que I, o al revés, si I es mayor que B, lo que me conviene hacer es una resta
entre los flip-flops, entre las salidas de este y este elemento que están colocados acá. Y siempre para hacer las operaciones, siempre, por salud mental, conviene tomar los estados actuales del sistema. O sea, si yo voy a generar una unidad de datos, nunca debería de tomar los valores del estado siguiente, que serían este y este. ¿Por qué? Porque el estado siguiente es una promesa, no es una realidad. Puede ser que el estado siguiente no se asigne. Y si yo estoy operando con algo que va a pasar en el futuro, es un error en el diseño de mi máquina. Porque la única información que yo conozco es la que está siendo evaluada en este exacto momento. Entonces, tomo esta señal que está acá, y para saber si es mayor, menor o igual, podría utilizar un elemento de lógica combinatoria que me dé eso, o en el caso de este caso, tomar un restador, tomo A, tomo B, y lo que me interesa más que la resta, lo que me interesa es el acarreo de salida, Cout. Si este es A menos B, si el valor de I es más pequeño que el valor, o sea, el valor de la entrada A de mi rastrador es más pequeño que el valor B de mi entrada, entonces el resultado es negativo y por lo tanto el acarreo va a estar encendido. Si sucede al revés, si el valor de A es igual o mayor que el valor de B, entonces el acarreo se apaga. Por lo tanto, el acarreo de salida, en este caso, que le voy a llamar condición, o bueno, le llamo Cout nada más, o I menor que B, en este caso, a este le llamo I bajo menor B. Entonces, esa señal ya me está resolviendo este paso que tengo acá. Solo voy a revisar si está en la lógica adecuada. Y menor B, si digo que es 1, entonces debo acceder acá. Y si digo que es falso, entonces debo acceder acá. Entonces, 1 lo tomamos como verdadero, o sea, este valor, y este valor va a ser el valor de 0. Entonces, si este valor o la entrada A de mi rastrador es menor que el valor de B, el resultado va a ser negativo y por lo tanto el acarreo de salida va a estar prendido. Entonces, es lo que está pasando justamente acá. Todo este nuevo diagrama de flujo ya está escrito con valores de señales que son parte de mi unidad de datos, que están acá. Y por lo tanto debería de ya poder funcionar como está marcado el algoritmo que está indicado acá. Entonces, la primera etapa es enable A, y lo que va a hacer enable A y enable B. Lo que va a pasar es que esta señal y esta señal se van a activar, va a venir el flanco de reloj, y con el flanco de reloj los valores que el usuario tenía aquí y acá van a estar ahora almacenados en esta línea y en esta línea. Y esos valores, cuando pase el estado, ya no van a cambiar, ya se van a quedar en ese valor de fijo hasta que el algoritmo vuelva a pasar por este otro estado. Y entonces el algoritmo resuelve y termina y está listo para otra vez arrancar los valores. Entonces, eso está funcionando ahorita. Luego, el siguiente paso del algoritmo es prender esta línea. Y esta línea va a hacer que esta línea sea 0. Entonces, cuando esta línea sea 0, este que está haciendo la resta va a detectar se va a activar, va a prender el acarreo de salida y previamente está marcado entonces en este algoritmo que cuando estoy ejecutando este estado, el siguiente estado que va a suceder va a ser este. Por eso necesito este estado aquí, o ahorita en teoría necesito este estado aquí para garantizar que una vez que termine sepa a dónde voy a ir.
Desde un estado antes yo debo saber a dónde voy a ir en el siguiente estado. Porque si en este punto tengo que saber, o sea, si en este punto opero la variable que me da la salida, cuando venga el siguiente estado, la lógica de estado siguiente ya habrá marcado una salida o un paso y ese paso va a estar mal. Por eso necesito predefinir desde un estado de anticipación cuál es el siguiente estado que va a pasar, sobre todo en las condicionales. Entonces hace el reset de este flip-flop que está acá, pone este valor en 0 y la lógica combinatoria inmediatamente pone en esta línea el valor de 0 más A y ya está almacenada acá. Aquí ya tengo el valor de 0 no almacenado sino calculado. El valor de 0 más A ya está calculado justamente en este punto que está acá. Y lo que tengo que checar es si el valor de I o el valor de o la cuenta se permite hacer. Si B es 0, y entonces pues este valor ya va a estar colocado hasta acá, porque ya acabé de hacer la cuenta, ya acabé de hacer mi operación. Pero si B es distinto de 0, pues entonces tengo que hacer el algoritmo tantas veces como el contador se tarde en alcanzar el valor de B que tengo almacenado acá. Entonces empiezo otra vez, ¿no? Bueno, ya sé que usualmente no tiene caso que B sea 0, entonces empiezo el algoritmo, estoy parado en este estado y lo que va a hacer este estado es asignar el valor de I, el valor de I más 1 que está almacenado acá. Reset en 0, puso esta señal en 0, esa señal en 0, el combinatorio, el combinacional va a generar un 1 acá y lo que hace este estado es asignar, pasar este valor. Terminando el estado, ahora voy a tener 1 aquí, voy a tener 2 acá, en lo que este estado se resuelve, yo ya calculé cuánto vale Cout o I menor que B, si es el caso, va a volver a ser 1, entonces desde acá yo ya sé que voy a volver a caer acá en el siguiente ciclo de operación. En R ya tengo almacenado el valor de 0 más A, por lo tanto está aquí, y lo que hace este estado es simplemente dejar pasar las cosas que ya fueron previamente calculadas para hacer estados actuales. Entonces lo que va a pasar cuando termine este estado es que se actualiza con el valor de A. Se actualiza con el valor de A este punto y lo que tengo ahora aquí es 2A. Lo que tengo aquí es 2 y entonces va a estar seguir haciendo este ciclo que está acá hasta que el valor de I menor que B, o sea la línea esta, se convierta en 0 y lo que va a pasar cuando se convierta en 0 es que una vez que termina este estado, el estado actual ya no va a ser el estado de Neboli, sino va a ser el estado de despliega B y una vez que pase el despliega B va a volver a este estado que está acá y otra vez inicia a hacer toda la cuenta. Entonces en realidad la unidad de control que son esos tres elementos, pues es realmente esta parte, es unidad de control y unidad de datos que hacen esto. Entonces ahora ya que tengo el primer diseño puedo ver si es posible reducir el número de flip-flops y reducir el número de combinacionales que necesito. ¿Por qué? Pues porque entre menos componentes ocupe, mi diseño es más barato y por lo tanto más eficiente, nada más por ese aspecto. Ahorita el algoritmo sabemos que funciona bien, ¿no? Pero por ejemplo, acá tengo dos flip-flops que no están siendo modificados durante la ejecución del algoritmo. Y el que me voy a centrar ahorita es en este que está acá en el flip-flop de B. En B realmente lo estoy usando solamente para comparar con el valor de I. Pero la operación o el algoritmo de la multiplicación, yo pude haberlo escrito, y esto ya es diseño del algoritmo per se, A, B, entonces reviso, primero a R le asigno 0, y ahora reviso si B es mayor que 0. Si B es mayor que 0, entonces tengo que hacer la ejecución, pero si no, entonces ya terminé de hacer la operación. Y ahora a R le asigno el valor de R más A, que es lo que está diciendo que pasa ahí,
Y en lugar de utilizar un iterador distinto, que sería el valor de i, lo que voy a hacer es aprovechar que el valor de b está e ir decrementando el valor de b en cada ciclo hasta, a b le asigno b menos 1, hasta alcanzar esta condición y termino. Entonces voy para acá y voy para acá. Bueno, para ser formales, así. Me estoy ahorrando un flip-flop y los flip-flops son lo más costoso que hay. Y me estoy ahorrando, además de ese flip-flop, me estoy ahorrando muchas líneas, porque todas las líneas de control que necesitaba para i y toda la lógica combinatoria que estaba alrededor de i ya está siendo obsoleta, porque lo que tengo acá es un restador, o sea, un decrementador, y esta resta que estaba acá para generar la señal de i menor que b ya no la necesito y por lo tanto puedo actualizar mi sistema. Entonces, para empezar, quito uno de los flip-flops, que es este que está acá, y este ya no va a almacenar ahí, sino va a almacenar a B. Pero en este caso, ahora B recibe dos valores. B recibe un valor que viene de fuera y un valor que es la actualización de su propio decremento. Entonces, como B necesita de dos valores, necesito poner un flip-flop a la entrada de B para decirle cuándo de los dos valores cuáles de los dos valores va a tomar. No puedo usar la señal de reset como lo hice en el caso de R, porque el valor de B al inicio es cambiante en el sistema. Por eso necesito un flip-flop, un multiplexor acá, donde una de las entradas va a ser del usuario y la otra entrada va a ser de la operación interna del algoritmo. Aquí me falta el despliega y el regreso a la línea. Entonces coloco aquí mi flip-flop B, que está acá, y como tengo un multiplexor, entonces tengo otra línea que es la línea de selección de B, por eso le llamo SB. A esta línea le voy a poner 0 y 1, así, y esto es lo que va a entrar al flip-flop tipo D, Q, enable y reset, y el reloj estaba anclado a 0, ¿no? En este algoritmo nuevo es la siguiente iteración de este algoritmo que tenía al inicio. En este algoritmo nuevo, la señal de reset B tampoco se ocupa, por lo tanto la anclo a tierra, y la que sí voy a ocupar es enable B. Entonces ahora me falta todavía algo más acá. Ya que tengo este flip-flop que está acá, que va almacenando B, a B las operaciones que hago con ella, con esa línea, es decrementarla, menos 1, el resultado de esa operación reingresa a B mismo, entonces lo que hago es colocarlo para acá, está reingresando a B, y las líneas de selección lo que va a hacer es decirme en qué estado del algoritmo. Aquí voy a poner para que tome el valor del usuario, aquí lo voy a poner para que tome el valor de la operación. En las dos líneas, en los dos estados, enable B se prende, es lo que me hace falta, y la otra cosa que me hace falta es saber si B es mayor que 0. Entonces, saber si B es mayor que 0, ya también lo habíamos visto, es algo muy fácil, porque si yo tomo las líneas de B, todas las líneas de B, y las paso por una compuerta OR grandota, si esta línea es 1, significa que algún bit de B es distinto de 0. Entonces, si todos los valores de B son 0, esta línea tiene que ser 0. Y dependiendo de cómo quiera el algoritmo, ¿no? O sea, puedo ponerlo así o ponerle aquí las líneas. Entonces lo voy a dejar así para quitar componentes.
Si este B es 1, entonces paso a hacer el algoritmo. Si este B es 0, significa que ya terminé el algoritmo, que es lo que tenía acá. Y otra vez, no puedo evaluar a B en el estado inmediato anterior de su asignación. Y una de dos, o pongo un estado intermedio acá para no hacer nada, o veo si puedo ajustar las operaciones que están acá. Y otra vez, hacer la asignación de R y hacer la asignación de B es indistinto, pues entonces cambio el orden de las operaciones. Primero asigno B, a B le asigno B-1, y luego en el siguiente ciclo a R le asigno R más A. Y este algoritmo ya lo puedo borrar. Ya tengo mi segunda versión de mi máquina unidad de datos, unidad de control, que hacen el algoritmo de la multiplicación basado en sumas. Y ahora renombro los estados, o bueno, en lugar de ponerle la tarea que están ahí definidas, lo que hago es poner los valores de las líneas de control que ejecutan justamente esa tarea. Entonces, asignar A y asignar B se traduce en colocar enable A aquí en 1 y colocar enable B en 1. Y como estoy tomando la línea que viene del usuario en este estado, debe estar también la línea SB prendida. Ahí está. Entonces, no hay ningún problema en que esté enable B y SB prendida, porque cuando sucede el estado, lo que pasa inmediatamente después del flanco de reloj es que ambas señales se prenden y tengo todo un ciclo de reloj para que esas señales estén estables, y eso debe pasar. Es decir, cuando viene el flanco de reloj, suponiendo que SB hubiera estado en 0, lo que va a hacer la línea de selección es cambiar hacia abajo. Esta también, va a cambiar va a poner aquí la entrada del usuario. Y esta línea de enable B también va a ponerse en 1, pero no va a operar hasta que no venga un flanco de reloj. Y el flanco de reloj sucede al finalizar el estado. Por eso, todo ese tiempo, creo que conviene ponerlo acá, si aquí viene el flanco de reloj, entonces en el flanco de reloj, un instante de tiempo después, voy a ponerlo exagerado, la línea SB se va a poner en alto, que es esta, la línea, esto es SB, la línea enable B se va a poner en alto, y no importa que esto pase después, ya no es importante los tiempos, porque además ya sé que la sincronía perfecta en el mundo real no existe. La otra línea, enable B, que es, enable A, que es la que me falta, puede haber sucedido acá. Y no importa esta diferencia de tiempos, lo que importa realmente es que a este punto lleguen exactamente con los valores requeridos para hacer la actualización que indica el estado. Y eso es lo que pasa justamente acá. Enable A se va a poner en 1, y en este flanco de reloj, lo que el usuario haya escrito va a pasar acá y no va a ser movido por el resto del algoritmo hasta que el algoritmo vuelva a mandar esta línea de activación. SB se va a poner en 1, significa que esta línea va a transmitir esta información hasta acá, pero no se vuelve estado actual hasta que no coincidan un flanco de reloj y el enable en alto. Y eso sucede hasta acá, o sea, la asignación del valor que yo requiero para este estado se ejecuta tal como yo lo estoy pidiendo en ese momento. Y por eso tengo todo este tiempo para que los cambios de las señales de control
sucedan y al finalizar el estado tengan los valores que solicito en el estado. Entonces, eso está pasando ya y pasa bien con esa señal. Ahora, el siguiente estado, el siguiente R0, lo traduzco a resetR. No hay de otra. RSTR. Y con los resets sí puedo jugar un poco con lo que sucede, porque la señal de reset es una señal asíncrona. Significa que si en este punto pongo reset R, acá, la activo en 1, así como está en el dibujo, el valor de R va a ser 0 un instante de tiempo después. Ni siquiera tengo que esperar al flanco del reloj. Aquí no sabía qué era, pero un instante de tiempo después que sucede el reset R, ya está lista. Y digo que puedo jugármelo un poco con eso, porque si ya está lista en 0, al siguiente flanco de reloj, esa señal o los valores que se desencadenan por ese cambio ya están listos para ser procesados. Porque el reset es la única forma de asignar de manera asíncrona valores a los flip-flops. Siempre y cuando estoy hablando justamente de un reset asíncrono, como es el caso de esto. En caso de que no fuera así, pues ni modo, me espero hasta el siguiente ciclo de reloj, y para cuestiones de diseño conviene, a pesar de tener esta posibilidad, por precaución, si el siguiente es una condicional, mejor me espero un estado para garantizar estabilidad de las señales y poder hacer las cosas, ¿no? Ahora, este B mayor que 0, ya lo habíamos hecho, se traduce en esta señal que le llamo Z. ¿Por qué? Pues porque es la línea de 0. Entonces, esta que está acá se traduce a 0, a Z, y Z, que es lo que está colocado ahí, toma justamente los valores de dirección, o hace el direccionamiento justo como lo estoy planeando aquí abajo. Si Z es 0, significa que ya acabé, o sea, si el usuario cargó un valor de 0, el valor de 0 sucedió acá, el valor de Z ya está listo para ser evaluado, por lo tanto, desde aquí ya puedo saber que el siguiente estado, después de que se haga la asignación de reset, va a ser este. Y voy a salir además ya con el valor final de mi multiplicación justamente evaluada, porque 0 es lo que debería mostrar que en este valor, y es lo que está pasando acá, ¿no? Si no, si el valor de B es distinto de 0, esta señal va a estar prendida y por lo tanto tengo que hacer esta operación. En cuanto a esta señal, lo mismo que había pasado en el otro algoritmo, en cuanto a esta señal que está acá se asigna, yo ya tengo cuánto vale el siguiente estado. Entonces, esta asignación que está colocada acá, como toda asignación, significa enable B. Ya está calculada la asignación, ya está calculada la operación. Lo que me hace falta es actualizarlo. Entonces, esto se vuelve enable B. Y por comodidad, como ese B pasa al valor inactivo o hacia el valor de 0, ya no escribo nada en mi diagrama, porque pues si no, tendría que escribir los valores de todas las líneas de control, y por comodidad digo que, bueno, por comodidad solo escribo los valores de las líneas que cambian su estado activo, o sea, a 1. Una vez que pasé de este estado, que es donde asigné el valor de S en 1, en el siguiente estado, el multiplexor inmediatamente cambia la salida para tomar ahora la salida de 0. O sea, que ya está previamente construida o alambrado o direccionado, mejor dicho, el valor siguiente de B, y ya está colocado acá. Entonces, cuando hago esta asignación, lo que va a pasar es, ya no estoy tomando este valor, ya previamente estoy tomando este valor que está desde acá, y lo que hago es nada más asignarlo. Todo donde había unas flechas es justamente eso, asignar los valores previamente calculados por mi lógica combinatoria que ya están acá. Y lo mismo acá, en R ya está previamente almacenado
Ya tengo cuánto vale A, ya tengo cuánto vale R y ya está calculado cuánto va a valer R para la siguiente asignación. Y entonces esto se traduce a enable R. Y ya tengo ahora una máquina que tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados, la otra tenía 6 estados, tiene 1, 2, 3 flip-flops, este es B, yo le había puesto el nombre, esto es B, perdón. Y esta máquina ya está un poco más, tiene un mejor desempeño porque se va a tardar menos, tiene componentes que son menos costosos y puede hacer la operación igual de bien que la que antecedió a esta operación. Entonces esta es mi versión 2 de mi máquina de control, o de mi máquina completa multiplicadora, ¿no? Tengo un pequeño gran problema acá. Y el pequeño gran problema aquí es que la máquina nunca para. Las máquinas, esto que estoy diseñando acá, es un autómata finito. Un autómata, o sea, un robot que lo que hace es operar y operar y operar y operar y operar y operar todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando termine el algoritmo? Cuando B llega el valor de 0, va a pasar a este estado vacío y pum, se va a lanzar a hacer la siguiente operación. Y no hay nada que lo detenga como tal, porque hace esta y sigue, y va a hacer esto y sigue. Y entonces me hace falta un estadio o algo que permita la operación del humano para que el humano o para que otra máquina, en este caso, le diga que tiene que empezar a hacer el algoritmo. Entonces, para hacer eso necesito agregarle otra señal que sea la señal de iniciar el algoritmo. Porque aquí, una vez que termina, pasa por este camino, repite tantas veces este camino, termina, se va para este lado, pasa un estado y inicia otra vez y otra vez va a estar acá. Entonces, si quiero que esta máquina opere con un humano, el humano tendría que estar muy atento a ver en qué momento pasó por este estado, cambiar los valores de sus switches o esperarse, cambiar los valores de los switches y que esperar a que la máquina arranque solo. No puedo hacer eso, o no puedo dejarla que haga ese automatismo no en esta etapa, porque es parte de algo más. Entonces, para evitar ese automatismo, necesito incluir a este estado un estado donde sea, de hecho, el primer estado, el estado de esperar. Pongo un estado donde posiblemente no haga nada, espero una señal externa que es start o inicio, y cuando la señal de start o inicio está activa en 1, entonces ahora sí voy para acá. Y si no, hago esto, 1 y 0. Entonces, mientras no prendan la señal de start, lo que va a hacer la máquina es hacer nada y estar en este ciclo esperando a que la señal externa cambie. ¿Qué debe cumplir esta señal start? Que por lo menos la duración mínima de la señal start debe ser de un ciclo de reloj, o por lo menos haber cruzado por el ciclo de reloj. Si no pasó eso, entonces es algo no visible para la máquina. Si es un pulso muy rápido, la máquina no lo va a detectar porque no cayó justamente en el ciclo de reloj, y por lo tanto no va a saber que ya debió haber pasado este ciclo que está acá. Por eso, esa señal debe ser de una duración suficiente para albergar por lo menos un ciclo de reloj. Y una vez que empieza, ejecuta todas estas instrucciones que ya hemos visto que pasaban justamente acá. Como es un estado más, tengo que aprovechar los estados al máximo. Entonces, estas operaciones, estas asignaciones de A y de B en el funcionamiento per se del algoritmo no afectan que sucedan en este estado o que se sucedan en este estado que está acá. ¿Por qué? Porque al inicio la máquina puede estar captando los valores que cambian de los flip-flops o de lo que está haciendo el usuario.
El usuario puede hacer lo que quiera, puede estar cambiando los flip-flops cuando quieran, pero cuando presiona Start, entonces los que realmente me importan a mí como máquina no son los que están en estas líneas, sino los valores que están en estas líneas, en el estado actual del sistema. Y una vez que pasa el Start, una vez que el Start se ejecuta, ya en estas partes no debe cambiar el algoritmo. Entonces, aprovecho esas condiciones para decir que mi estado vacío, que está acá, en realidad sí hago algo y es ejecutar esta asignación de A y de B junto con su selección. Entonces, en lugar de poner un estado vacío ahí que no haga realmente nada, lo que hago es tomo este estado, paso por mi condicional, Start, inicio el algoritmo, y si no, vuelvo a Pero asignar los teóricamente valores. también puedes poner tu reset en el primer estado, ¿no? Sí. No, mejor no. ¿Por qué no? Tal vez porque Si no lo quieres reiniciar, sí. Lo quieres almacenar. porque justamente al final del algoritmo el propio flip-flop R con lo que se almacena, con lo que se queda almacenado es con el último valor de la operación que hizo. Si pongo el reset R acá, entonces el reset R siempre está en 0 y por lo tanto tendría, para poder visualizar el resultado, tendría que pasar el valor de R a otro flip-flop que almacene el valor del resultado y tenerlo ahí. Pero aprovecho al máximo mis flip-flops. Soy muy avaro, tengo que ser avaro con los elementos de memoria sobre todo. Ahora ya no tanto porque ya tenemos memoria para tirar al cielo, pero preferentemente ser avaro con esos elementos, porque así este mismo flip-flop que me sirve para almacenar el estado o para ir operándolo, me sirve para almacenar el resultado al final, porque una vez que llego a este punto, o que estoy acá, que estoy en este ciclo de estar regresando a este estado, el valor del reset R, el valor del flip-flop R no cambia, por lo tanto almacena ese valor de la última operación que tengo, ¿no? Y ya que estoy en esta etapa, también me conviene poner otra señal externa que permita la comunicación con otro dispositivo o con un humano, y es la señal de ocupado o la señal de activo. Mientras estoy acá, en esta parte que está aquí, no estoy haciendo nada. O sea, mientras el usuario no me diga haz algo, que es esta parte, es seguir este ciclo, este mini bucle que tengo acá, no puedo hacer lo que sea. O sea, está haciendo nada el autómata. Está en un estado de inactividad. Pero cuando pasó de este punto a este estado, el autómata ya está haciendo un algoritmo y hasta que no termine de hacer este ciclo, no puede salir y hacer otra operación. Entonces, debo decirle a otra máquina o al otro ente con el cual estoy interactuando, y es comunicación entre autómatas, decirle cuándo sí puede pedirme cosas y cuándo no puede pedirme cosas. Que en el sentido de un humano es el foquito que está prendido en una máquina. Si el foquito está prendido, significa que no puedes usarla. Si el foquito está apagado, significa que sí puedes usarla. Entonces, el foquito prendido o apagado se traduce en una línea que está aquí. Y esa línea, dependiendo de la lógica, puedo llamarle la señal de busy o de ocupado. Y aquí puede ser la lógica opuesta, o sea, aquí busy está en apagado, y en todos estos la señal de busy está prendida. Para que esté prenda
cuando está haciendo el algoritmo y se apaga cuando el algoritmo no está siendo ejecutado. Entonces, ese simple foquito de comunicación me permite saber cuándo sí puedo pedirle cosas y cuándo no pedirle cosas a mi autómata finito que está haciendo el algoritmo de la multiplicación. Y entonces, ahora sí ya tengo unidad de control, unidad de datos, que entre los dos ejecutan un algoritmo que es el algoritmo de la multiplicación basado en serie de sumas, que es justamente lo que tenía acá, ¿no?